con muchas inquietudes, con muchas preguntas, y voy a dejar a la doctora Valenzuela para que cuente de parte de las recomendaciones que ellos han dado al presidente de la República y al Ministerio de Salud con respecto a esta enfermedad. Buenas tardes. Aquí vamos a dar cuenta de algunos de los énfasis que hemos hecho en este largo encuentro que hemos tenido de discusión para reforzar las medidas de salud pública para poder enfrentar bien el COVID-19 y que permitamos mitigar la enfermedad en nuestro país. Esas medidas comprenden fuertemente el que se refuerce todo lo que es las reuniones masivas. Reuniones masivas en estos momentos no corresponde, donde no se pueda tener control, digamos, de las distancias que se mantienen entre persona a persona. Después, respecto de la parte universitaria, la educación universitaria puede tener la libertad de poder continuar sus actividades académicas a través de medios que les permitan tener facilidades online, quienes realmente lo puedan hacer. Y en cuanto a la parte escolar, al día de hoy, lo que se recomienda es que efectivamente continúen las actividades, se continúe la definición que se ha optado para poder detener las actividades al interior de un colegio, que son, si se tiene un caso de un niño que está infectado en un curso, se suspende las actividades de ese curso. Pero si en cambio tenemos 2 casos al interior de un colegio, en esa situación se discute el que en realidad se suspenda las actividades escolares en ese colegio y se deriven los niños en situación de cuarentena a sus hogares. Lo otro importante es que se refuerza fuertemente el que todo lo que es cuarentena, o sea, vale decir persona que haya sido contacto de un caso o que tenga síntomas respiratorios y que mientras tanto espera los resultados de su examen, tiene que mantener la cuarentena. Esto significa que no se puede ir a circular por cualquier parte, sino que debe mantenerse en hogar y totalmente en espera de tener la confirmación o no de su resultado del examen. Si es caso, obviamente hay que seguir el protocolo de un caso confirmado. Si no es caso, puede continuar sus actividades, pero en el periodo de espera debe mantenerse en cuarentena. También se ha reforzado todo lo que son las medidas dentro del aislamiento de casos. O sea, por el momento realmente se puede claramente aislar a los casos que son obviamente enfermos y que son confirmados de COVID-19. Esos casos deben permanecer aislados en hospitales o en clínicas. ¿Por qué razón? Porque va a ser la única forma de que podamos cortar la cadena de transmisión del virus al resto de la comunidad. Entonces, por lo tanto, por el momento existe la posibilidad de que exista este aislamiento en los hospitales. Y también se van a dar instructivos especiales para la atención de pacientes que concurran a los sistemas de urgencia, a los servicios de urgencia y hospitales. Y lo otro muy importante es que va a haber un refuerzo total de lo que es la capacidad de detección precoz del COVID-19 a lo largo de Chile, en atención primaria, y ojalá poder estar plenamente, digamos, nuestro país preparado con diagnóstico oportuno. Y otra información relevante de todo esto es que todos los días nuestro país va a tener la posibilidad de escuchar la información transparente de lo que está ocurriendo en Chile respecto a este problema, con una comunicación no solamente sobre el número de casos que va aumentando, sino que también respecto de las medidas que se van adoptando, dado que este problema es tan dinámico, y dar las justificaciones de por qué se toman esas medidas. Así que, por lo tanto,
planteles que ya están tomando la decisión de cancelar sus clases de manera preventiva. ¿Cuál es la recomendación que hizo el comité asesor en este sentido? La recomendación que hicimos al señor presidente es que al día de hoy no es recomendable, no es una medida que corresponda, que sí claramente, digamos, a lo mejor dentro de la semana puede ser por el dinamismo de esto que haya que tomarla, pero ¿En base a qué criterio se recomienda esto? porque no ha habido un riesgo especial en los escolares y además los colegios son el momento en el cual hoy día, por ejemplo, reciben la vacuna, reciben atención especial, existen en la gran mayoría de los establecimientos educacionales, existe la posibilidad de estar más seguros que en sus propias casas. ¿Estas medidas hay que esperar entonces para aplicarlas y no aplicarlas de forma inmediata antes de que haya más casos? No escuché bien la pregunta. ¿Por qué esperar a que haya más casos para aplicar estas medidas, como por ejemplo la suspensión de clase y no hacerlo de forma inmediata para evitar la propagación? Porque se van a ir a las casas y a lo mejor, supongamos que dentro de las casas también haya un caso ya que no se ha diagnosticado, entonces por lo tanto en los colegios va a haber una vigilancia activa de la presencia de casos sospechosos. Entonces, por esa razón que existen razones epidemiológicas, existen razones sociales, existen razones que están en un lugar seguro donde obviamente también el compromiso es que se va a mejorar toda la infraestructura sanitaria al interior de los establecimientos educacionales. Cuando van hacia el colegio no habría algún tipo de problema, porque claro, tenemos en el colegio quizás este espacio seguro, pero ahí también hay algún tipo de contacto con otras personas, quizás en el metro, también en los transportes escolares, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que en general los tiempos de transporte de una persona, digamos, hacia sus establecimientos educacionales no son tan extensos, digamos, de que permitan realmente someterse a un riesgo mayor. Y mientras tanto no tengamos claridad de que hay transmisión comunitaria del virus, por lo tanto seguimos pensando que el colegio sigue siendo por estos momentos un lugar mucho más seguro. Esa es la recomendación que le hicieron usted al presidente, ¿no? Aún no se pierde. Aún el Ministerio de Salud tiene un total seguimiento de los casos, a qué corresponde, quiénes son, de qué región son, y obviamente se entra en el terreno de los contactos, que eso es muy importante, digamos, el control de los contactos de estas personas. Entonces, por lo tanto, todavía podemos decir que se puede tener control. Y es por eso que el llamado fundamental es que toda la población se sienta partícipe del control de esta enfermedad. Y por eso que se hace un llamado a que si presentan síntomas respiratorios, aunque sea un síntoma respiratorio, consulte. Y de esa forma realmente se va a trabajar por disponer del diagnóstico para que saber si es COVID-19 o no lo es. ¿No sería mejor que se suspendieran las clases, mejor teniendo en cuenta que en cada establecimiento hay más de 500 niños que están ahí compartiendo y eso podría ser un foco de contagio? ¿Eso no se lo recomendaron al presidente Piñera? Sí, lo vimos, pero efectivamente son 500 niños en total en los cuales no están todos en un mismo lugar. O sea, las salas de clase están, supongamos que son clases de 45 alumnos. Si la diferencia radica en cuando son actos masivos. ¿Cuáles son las medidas que se están tomando ahora para asegurar que las personas estén siguiendo de forma efectiva la cuarentena? ¿Qué cosas arriesgan estas personas si es que no cumplen esos pasos? Y lo pregunto porque hay información de una persona en la Araucanía específicamente que habría sido diagnosticada, que dio positivo y que habría viajado incluso, ido a eventos con más personas, etcétera. Bueno, ahí creo que le corresponde al Ministerio dar esa información porque efectivamente se van a tomar medidas, pero que son medidas que tiene que adoptar la autoridad en salud. En el sentido de las cuarentenas, ayer ya se decretó una en una comuna en la zona sur del país, en Tortel en lo específico. ¿Qué se recomienda desde el mundo científico? ¿Qué recomendación se le hace a las autoridades, considerando que también algunos casos, por ejemplo, en la región metropolitana, se están concentrando en el sector oriente? ¿Qué pasa con los territorios, las comunas en lo específico, considerando que ya en el sur ya una localidad está con cuarentena? Bueno, primero digamos que todos
comprendan lo que es la cuarentena. La cuarentena significa que no es que la persona se vaya a su casa y que se pase a distintos lugares, ¿no es cierto?, y viaje por distintos lugares y exponga a todos sus contactos, ¿no es cierto?, a más riesgo. Entonces, por lo tanto, cuarentena significa estrictamente el retiro a su domicilio, permanecer en ese lugar hasta que en realidad la autoridad le dé la autorización para poder salir. Y para eso, digamos, para que también se cumpla esta cuarentena, es lo que pretendemos, es que colabore la comunidad en que hayan no solamente el personal de salud, sino que también haya colaboración de monitores que contribuyan en las distintas zonas geográficas a que las personas que están en cuarentena cumplan su cuarentena. Respecto al tema de la suspensión de clases, algunas comunas ya lo están tomando, ustedes se han referido al respecto, pero hay mucha preocupación en la población, lo vemos en distintos comentarios también en redes sociales. ¿Qué se le dice a ese apoderado que tiene dudas de mandar o no a su hijo al colegio a partir de mañana? Lo que puedo señalar, lo que acordamos hoy día, es que hoy, por lo menos para mañana, no hay riesgo real de que efectivamente los niños vayan a los colegios, entendiendo que hicimos la separación entre universidades y colegios. Universidades que tienen la posibilidad de continuar todas sus actividades y que tengan la facilidad de poderlo hacer online, claro, pero las clases en colegios, los niños son de menor riesgo. Y sin anticipar ninguna medida nueva, pero ¿qué es lo que se ha venido haciendo hasta el día de hoy para verificar si una persona está siguiendo o no su cuarentena? Yo puedo contestar esa pregunta, pero quiero aprovechar hoy día de terminar las dudas que tienen con el comité científico, que la verdad que hay pocas instancias de que ellos les den desde el mundo científico la información. Yo voy a contestar esa pregunta, pero prefiero aprovechar el tiempo de ellos que están acá, que son los especialistas, son los que saben y creo que es una instancia para poder aprovechar el conocimiento de ellos. Me imagino que están viendo la experiencia de otros países, preguntarle por qué en otros países, o qué hace distinto a Chile, por qué otros países han suspendido las clases con menor cantidad de casos. ¿Qué hace distinto a Chile? En primer lugar, es que por eso que cada país, digamos, va adoptando las medidas que corresponden de acuerdo a su situación. En nuestro caso, digamos, es que efectivamente al día de hoy todavía, a pesar que ya llevamos desde el 3 de marzo que se diagnosticó el primer caso y hoy día ya estamos a 15 de marzo, o sea, estamos ya prácticamente en la segunda semana de casos, la verdad es que podemos decir que ha habido bastante control de lo que está ocurriendo. Entonces, por esa razón, reforzando todas las medidas de control y reforzando todo lo que es la capacidad diagnóstica de nuestro país en todos los niveles de atención, claramente estamos confiados de que podemos mitigar esta situación y poder prolongar, ¿no es cierto?, la aparición de un brote de real magnitud en nuestro país. Gracias. Estamos escuchando. Voy a contestar la pregunta con respecto al seguimiento de los casos. Bueno, efectivamente, hoy día, al día de hoy, tenemos 75 casos confirmados, estamos en seguimiento, las personas que llegan de países de alto riesgo, que lo hemos definido en el día de ayer, que tienen que mantener su cuarentena, y también aquellos contactos estrechos que han tenido en relación a los casos confirmados. Con respecto al seguimiento, quiero decir que la autoridad sanitaria de las distintas regiones es quien tiene la responsabilidad de hacer ese seguimiento. A partir de hace 2 días atrás implementamos una plataforma para poder hacer un seguimiento a nivel nacional y regional con un contact center que se va a contactar con las personas que están en seguimiento. Sin embargo, quiere decir que la cuarentena, las personas que no acatan la cuarentena se arriesgan efectivamente de una pena bajo el Código Sanitario, que esta tiene un monto desde 0,1 hasta 50 UTM que puede aplicar la autoridad sanitaria
dependiendo del riesgo que eso implica. O sea, una persona que no respeta la cuarentena, del primero que nada está poniendo en riesgo a la población, porque hay que decir que aquí una persona que no respeta la cuarentena puede poner en riesgo una población, una persona, un adulto mayor, que sabemos que es de más riesgo, esa persona se puede enfermar gravemente y también puede fallecer. Por lo tanto, más allá de los riesgos y lo que implica efectivamente la multa a lo que se somete hoy día una persona que no respeta la cuarentena, es importante la responsabilidad individual y la responsabilidad de la población, que evidentemente informe a la autoridad sanitaria. Eso puede denunciar a la autoridad sanitaria a través del Fono Responde, de Salud Responde. Si una persona que sabe que tiene que estar en cuarentena y no la respeta, informa a Salud Responde para que la autoridad sanitaria pueda aplicar efectivamente la multa del delito. Comunal están suspendiendo las clases y no toma la decisión el gobierno central de hacerlo. Hoy día el presidente de la República es por eso que se ha reunido con los expertos para tomar las mejores decisiones en el momento oportuno. Hoy día, según los expertos, y las mejores decisiones que vamos a tomar va a ser en función de lo que nos sugiere la sociedad civil, pero también las recomendaciones que son las mejores recomendaciones para las personas y para los niños. En el día de hoy, en este momento, al presidente de la República, estas son las recomendaciones que han dado, por lo tanto, nos parece lo más prudente para ir tomando decisiones día a día en función de lo que vaya pasando en nuestro país. Muchas gracias.